Padre. Que Dios les bendiga a todos. La gloria es para nuestro Dios. Que Dios le bendiga nuevamente, hermanos. Vamos a seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. A eso hemos venido, a un estudio bíblico más. Este día es estudio bíblico. Estamos estudiando la carta a los romanos. Búsqueme ahí el capítulo 2 de la carta a los romanos. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie, me regala un fuerte amén. Capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Vamos a leer hasta el 24 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver hasta dónde Dios nos permite llegar esta noche. Gloria a Dios. La gloria es para nuestro Dios. Amén. Capítulo 2, ¿lo tenemos, hermanitos? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, que no se ha de hurtar, dejémoslo hasta ahí, hermano. Y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios para que sea Él el que bendiga esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Esta noche venimos arrepentidos, Señor, de todas nuestras faltas delante de usted. Y queremos, Señor, que usted nos bendiga, que nos ayude, Señor, y que hable a nuestras vidas. Le pido ahora, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede terminarse de sentarse. Habíamos hablado en el pasaje anterior de cómo Dios, dice ahí en el versículo 16, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice la palabra. Allí nos habíamos quedado en el versículo 16. Y es que muchos de los judíos creían que por la ley iban a ser justificados. Pero no es así, porque la ley dijimos que solo lo condena. La ley lo mata. Por eso dice que la letra mata, porque se refiere a la letra de la ley. Entonces, pero ahora vamos a ver de cómo se glorían los judíos en la ley. ¿Y por qué se glorían? Porque tuvieron el privilegio de que Dios a ellos les diera los mandamientos, la ley de nuestro Dios. Entonces, pero ellos conocían la ley, sabían cómo aplicarla, eran maestros de la ley, y por eso dice ahí que instruían. Pero cuando Cristo vino, que cumplió la promesa, ya no era por la ley que iba a tener esa salvación. La ley era una forma de vida. Y es hasta ahorita una forma de vida para cada uno de nosotros. Pero cuando Cristo vino a dar la salvación por pura gracia a través de su muerte. Entonces, pero conociendo, a eso me refiero, a que conociendo la ley y queriendo aplicarla a otros, pero ellos mismos no la vivían. Ellos creían que eso les ayudaría a la salvación. Pero no es así, ¿verdad? Porque todos podemos conocer la palabra. Y sabemos lo que hay que hacer. Sabemos lo bueno que hay que caminar, pero hacemos lo contrario. De eso vamos a ver cómo los judíos se gloriaban en la palabra y conociéndola y enseñándola, pero hacían lo contrario. Así que conozcamos la palabra. Para eso son los estudios bíblicos. Pero no solo la oigamos ni la conozcamos, sino apliquémosla por obra.
porque ese era el problema de los judíos. Pero el apóstol Pablo conocía la vida del judaísmo. ¿Por qué? Porque él era judío. Entonces sabía cómo vivían, sabía cómo se regían a través de la ley, pero no vivían. O sea, tener y conocer la palabra de Dios no es solo de conocerla, sino de vivirla. ¿Para qué? Para que Dios obre. Bien, iniciamos ahí, versículo 17 dice, he aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Eso es lo que ellos hacían. Se gloriaban en Dios porque conocían la ley, porque Dios les había dado ese privilegio de poder recibir la ley. Entonces, ellos se gloriaban de que era una maravilla que Dios los hubiera escogido, de que fueran judíos. Algunos de los que están aquí saben de dónde viene la palabra judío. ¿Cuántos saben eso? ¿De dónde viene? Bueno, aprendamos algo. La palabra judío viene de Judá. Judea, Judá, de ahí viene judío. Entonces, Jesús viene de los judíos, de la tribu de Judá. Y de ahí viene esa palabra, que quiere decir alabanza para nuestro Dios. Así es que eso es lo que quiere decir la palabra de donde viene judío. Y entonces dice el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces esa palabra de judío al final vino a ser ya una religión, el judaísmo. Y venían con sus tradiciones. Pero vinieron ellos y se sentían felices, orgullosos de que Dios haya dado esta ley. Dice ahí que en el 18, y conoces tú, dice, su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Cuando usted conoce la ley, sabe que tiene que hacer lo mejor y lo que agrada a Dios. Los judíos hacían eso. Y conoce su voluntad. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? Entonces aprobamos lo que Dios hace. Y deberíamos de hacer lo que Dios nos ha enseñado a través de su voluntad. Porque eso es lo que Dios quiere. Que hagamos su voluntad, no la de nosotros. Jesús así le dijo allá en Getsemaní, que si era posible pasar esa copa, pero si no, que se haga su voluntad. Entonces todos nosotros debemos de esperar que en nosotros se haga la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre o de la mujer. Lo primero es la voluntad de Dios. Porque cuando esperamos que Dios haga la voluntad de nosotros, el que va a obrar es Dios en nuestra vida. Y cuando Él hace su voluntad, es bendición para nosotros. Por eso es que dice aquí, y conoce su voluntad e instruido, dice, por la ley apruebas lo mejor. Porque ¿qué quería Dios para el pueblo judío cuando entregó esa ley? Lo mejor. Eso es lo que dice ahí. Instruido por la ley, dice, apruebas lo mejor. Amén. Él quería lo mejor para su pueblo. Amén. Quería bendición. Él quería bendecirlos. Él quería que cuando llegaran a la tierra prometida, darles lo mejor. Pero tenían que ser probados. Qué tan recto andaban con Dios. Y entonces, por eso Él les dio las leyes, para ver si las aplicaban. Porque igual que yo creo que algunos de ustedes, a mí me hicieron aprenderme los 10 mandamientos de memoria. Porque en la religión universal así se hace. Apréndase los 10 mandamientos. Y hay otros que se llaman sacramentos. Empezar con el cerebro que rompió, con el hecho. Entonces Dios eso es lo que quiere. Que conozca la ley pero que la aplique. La palabra por obra. Así es que por eso que dice ahí en el versículo 19, y confía, dice, en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. Eso eran los judíos, para muchas naciones, para muchos que querían venir a conocer del judaísmo, a conocer la palabra que Dios había dado, porque los judíos la tenían. Dios no habló nunca a otro o a otra nación, a otro país. Fue al pueblo judío que Él se dirigió.
Porque a ese pueblo Él le dio origen. Recordémonos que Israel no existía Amén, hermano. hasta que Dios dio esa promesa. Les dio la ley para que tuviera conocimiento que era pecado. Amén. Que conocieran que era lo malo y lo bueno. Y eso fue desde el inicio de la creación. Desde que Adán y Eva pecaron, el mismo enemigo les dijo, si no, no morirán, sino que conocerán, dijo, el bien y el mal. Amén. Y esa ley está hasta hoy. Amén. La ley, El hombre viene conociendo lo bueno y lo malo. la ley. Pero ahora dice de que el que hace lo bueno y lo malo igual van a ser juzgados. Amén. Uno sin ley, otro con ley. Ajá, eso es lo que dice la palabra, es lo que vimos anteriormente. El que por la ley va a ser juzgado Amén. por el pecado. Y el otro también por sin ley. Por la conciencia. Entonces dice ahí de que y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Entonces Jesús les decía muchas veces, ustedes son guías de ciegos guiando ciegos. O sea, el que los estaba guiando era un ciego. Amén. ¿Por qué? Porque ellos hablaban bonito, ¿verdad? Pero no cumplían. Ellos le podían exigir al pueblo. Le podían exigir hacer esto y hacer esto. Y por eso Jesús dijo de que Habían cargas que ni ellos podían. ni ellos podían llevar. Eso es lo que hacían. Entonces, pero a ellos sí les gustaba aplicar la ley. Y ellos no la cumplían. Hacían lo contrario. Así es que a eso está llamando el apóstol Pablo aquí, a que no solo seamos conocedores ni oidores, No se va. hacedores de la palabra. Amén. Así es que por eso usted y yo que conocemos la palabra tenemos una responsabilidad. Los judíos conocían la ley, tenían una responsabilidad, pero ellos no la aplicaban. No la Le cumplían. podían exigir a otros que la cumplieran. Por eso es que Jesús así decía. Amén. Decía de que hagan como ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen, Amén, hermano. porque ellos hacían lo contrario, Amén. porque hablaba de que la ley lo mataba, pero ellos lo hacían. Amén. O sea, teniendo ese gran conocimiento, ellos no actuaron con ese conocimiento. Gloria a Dios. Por eso nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a ser santos. Amén. Y esa es una responsabilidad conociendo la palabra. Amén. Porque nos llama a santidad. Porque dice que ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Así es que dice allí en el 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes, dice, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces ellos tenían la forma de educar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Porque así habían sido enseñados. Por eso les digo que cuando ellos iban a entrar allá en la tierra prometida, Dios quería bendecirlos. Amén. Quería darles esa tierra que fluía leche y miel, la que había prometido. Pero como ellos le fallaron, muchos no pasaron. Muchos se quedaron en el desierto en esos 40 años. Y pasaron otras generaciones que no conocían mucho la ley. Amén. Así es que Dios los probó en el desierto por 40 años para ver su fidelidad. Que había en su corazón. Quería conocer Dios, que había, si había dureza o había ese amor, esa fe con la que había que amar a Dios, como decían los mandamientos. Así que dice el 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, dice que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Entonces ahí está, ¿verdad? Aplicando los mandamientos, no robar, no hurtar. Pero ellos hurtaban. Amén. Allí se cumple lo que dice Malaquías, ¿verdad? Que robará el hombre a Dios. Gloria a Dios. Porque muchos robaban en los templos, Amén. robaban a las viudas. Amén. Dice que con pretextos hacían largas oraciones y despojaban de sus casas a las viudas. Gloria a Dios. Eran cambistas. Exacto, por eso es que Jesús los reprendía.
Y así como los reprendí a ellos, así nos pueden reprender a usted y a mí. Amén. Porque conocemos y no Gloria a Dios. La caminamos conocemos. de acuerdo a la palabra. Tenemos que ponerla por obra. Amén, amén. A eso es lo que está llamando el apóstol Pablo. Versículo 22 dice: tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Amén. Hacían todo eso. Conociendo la ley, ¿por qué se apartaban? Si daban hasta clases de la ley de Dios. ¿Y qué pasaba con esas clases? Ellos las podían preparar y darlas al pueblo, pero no las aplicaban. Hacían todo lo contrario, y eso contrario no agradaba a Dios. Porque cuando usted y yo hacemos el mal, a Dios no le va a agradar. Ellos se desviaban, pero conociendo. Dice que Jesús decía que los grandes maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, se sentaban, dicen, en la cátedra de Moisés, a dar buena cátedra, a dar grandes enseñanzas de la palabra. Pero cuando se bajaban de ese púlpito daba vergüenza lo que hablaban, el testimonio que tenían. Por eso dice allí que fuera preferible que no se bajaran porque hablaban bonito desde el púlpito. Pero cuando se bajaban, daban lástima. Y muchas veces el testimonio que damos así es. Podemos estar aquí enseñando la palabra, o como cristianos adorando a Dios, todos espirituados. Pero afuera, ¿cuál es el testimonio que la gente tiene de nosotros? No, para ser así mejor no vuelvo. Cristianos como este no deberían de estar ahí. Eso es lo que Dios quiere. Que mejoremos nuestra forma de vida de acuerdo a la palabra. Porque la conocemos, ¿verdad? Conocemos la palabra, los judíos la conocían. Y la enseñaban correctamente, como estaba escrito. Pero que le fuera aplicada a ellos, para ellos no aplicaba. Y desde entonces vienen esas enseñanzas, ¿verdad? De que la ley solo viene para el descanso. Solo se aplica para aquel que no puede defenderse. ¿Con qué? Con poder y dinero. Allí se enseña. En aquel tiempo así enseñaba. Y la palabra se puede enseñar y entender, pero hacerlo es lo que cuesta. No hacemos lo que está escrito aquí. Lo conocemos, pero hacerlo nos cuesta. Así que ese es el llamado que está haciendo el apóstol Pablo. Estamos en el versículo 22. Dice: ¿tú qué dices? Dice que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Cuando Jesús estaba en la arena, sentado, escribiendo, le llevaron a una adúltera, ¿verdad? Y todos iban listos para apedrearla. Exacto, no era pareja la ley, porque no querían aplicarle. ¿Por qué? Porque ellos eran adúlteros. Ellos mismos se habían metido con adúlteros. Y por eso es que cada uno de ellos, dice, desde los más mayores, fueron arrojando las piedras y se fueron yendo. Porque el pecado los acusaba. Porque sabían lo que habían hecho. Porque conocían la ley. Enseñaban y la ley decía que había que apedrearla al que fuera hallado en adulterio. Pero ¿dónde estaba? ¿Con quién la habían hallado? No apareció. Estaba ahí y se fueron yendo. Eso es lo que pasa. Así que muchas veces hacemos parecido a ellos. Cometemos el error, el pecado, pero no nos gusta que nos descubran. Por eso Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, dale, todos se han ido. Entonces le dijo: ninguno te condena, ni yo te condeno, me dijo Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Aplicó la gracia, aplicó el amor para esa mujer que se sentía decepcionada y que iba a morir. Muchas veces en nuestras vidas nos sentimos así, pero ahí está Dios esperándonos con su mano para que conozcamos el amor de Dios y lo apliquemos con los demás. Versículo 23 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Qué es una infracción?
es transgredir los límites Es la palabra. de la palabra. Amén. Muchas veces nosotros transgredimos la ley de tránsito. Amén. Cuando vamos conduciendo, Gloria a nos Dios. pasamos en rojo, no hacemos alto, no cedemos el paso al peatón y casi nos llevamos, lo van caminando ahí Amén. y conociéndola. Eso mismo pasa. No conozcamos la palabra solo por conocerla, sino hay que aplicar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para vos. Dijimos que Dios quiso lo mejor para su pueblo, para que vivieran felices, en paz en esa tierra prometida. Pero como se rebelaron, Dios tuvo que probar. Amén. Y iba a dar a cada uno según lo que ellos tenían en su corazón. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tiene usted en su corazón? Amén. ¿Lo que agrada a Dios o lo que no le agrada? O, como dijo el profeta, solo de labios y su corazón lejos. Eso es lo que pasaba. Dice de que allá en Juan 3, en la historia de Nicodemo, dice que este hombre conocía la ley. Cuando se acercó a Jesús de noche, le preguntó, ¿y cómo es eso de nacer de nuevo? Y si fue de noche porque no quería que lo descubrieran. Amén. ¿Por qué? Porque era un maestro de la ley. Y Jesús mismo le dijo, siendo tú un maestro de la ley, ¿qué enseñas? O sea, estaba enseñando la palabra, pero como que no entendía. Porque era el secreto de Dios, ¿verdad? Amén. La Biblia nos dice de que son secretos no revelados. Amén. Porque Dios es el que revela los secretos. Gloria a Dios. Porque de Él son. Por eso allá de Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Amén. Bien, sigamos avanzando. 23 estamos, dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces, sí, los judíos se jactaban. Dice que la jactancia no es buena. Bien. Así se tiene que jactar. Pero ellos sí se jactaban con orgullo, decían, nosotros recibimos la palabra, a nosotros nos escogió Dios, creyéndose mayores que otros. Y no nos vaya a pasar eso mismo a nosotros, para que nosotros, yo ya soy salvo y vos, aquel que no conoce, lo estamos condenando. Amén. ¿Por qué? Por el privilegio y la misericordia que Dios tuvo. Así se creían los judíos, que tenían un gran privilegio de haber recibido la ley y la palabra, pero hacían lo más mínimo a los otros. No creían que los otros podían alcanzar misericordia, Amén. pero alcanzaron porque la gracia de Jesús alcanzó para Gloria a todos. Dios. Si no hubiera sido por la muerte de Cristo, no estuviéramos aquí nosotros, porque la ley a todos nos hubiera matado. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte. Y en la ley, todos pecamos. Amén. Y todos somos conscientes del pecado y lo que nos toca. Eso es lo que hacía la ley, matarnos. Bien, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa Gracias de vosotros. de vosotros. ¿Por causa de quién? En aquel tiempo, como está escrito aquí, era a causa de los judíos. Amén. Pero ahora va para nosotros. Por causa de los pastores. Por causa de los pastores, de los cristianos. Transgrediendo la ley. Ajá, damos mal testimonio. Transgrediendo la gracia. Ese es lo que está diciendo aquí, que el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué? Porque minimizamos el poder de Dios. Amén. Porque no obramos con la palabra. Porque Dios quiere que su reino sea engrandecido. Amén. Pero con nuestro testimonio, Dios es blasfemado. No somos rectos delante de Dios. Porque hacemos lo malo. Si camináramos de acuerdo a la palabra y de acuerdo como está escrito, otras cosas fueran. Y nuestras vidas fueran diferentes. Nuestra vida estuviera llena de bendición, porque eso es lo que prometió Dios a su pueblo. Amén. Y por eso ellos se jactaban, y por eso dice que te jactas de la ley. Orgullosos, creídos, Eran los únicos. de que la ley era solo para ellos. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que quería un pueblo diferente. ¿Por qué? El Dios de ellos tenía que ser diferente. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque era más poderoso. Y es más poderoso aún en este tiempo para nuestra vida. Y eso es lo que debemos de reconocer. En cada una de las cosas que hacemos, que Dios tiene que ser primero.
porque si no, blasfemamos el nombre de Dios y entonces no reconocemos su poder. Porque lo que hacemos muchas veces da a conocer de que como que no hemos creído. Cuando dudamos del poder de Dios. Amén, hermano. Dudamos de que la palabra es fiel, de que Dios es fiel. Versículo 25, vamos avanzando. Pues en verdad, dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Quiere decir que no es nada. Viene a hacer nada, no sirve de nada, porque de eso se jactaban ellos. Primero que eran de un pueblo de su descendencia que había recibido la promesa como era Abraham. Ahí estaba, ¿verdad? De la circuncisión, el que Dios dio a Abraham. Luego de la ley. Y luego de haber salido de ahí, de los judíos, el Mesías. Pero allí el problema de que ellos no creyeron en ese Mesías. Y entonces el Mesías vino como Dios lo prometió en Deuteronomio 18. De que de ahí iba a mandar un Mesías. Conforme al corazón de ellos. Y que hablara a ellos. Y que ellos le tenían que escuchar. Versículo 26, vamos avanzando, dice. Si pues, dice, el incircunciso guardar en las ordenanzas de la ley, no será tenida circuncisión como circuncisión. Ahí está, ¿verdad? Que a Jesús no le interesaba la circuncisión. Sin embargo, él cumplió la ley. Pero el pacto que él traía ya era diferente. Ya no era por la circuncisión, sino por la circuncisión del corazón. No por el pacto de la circuncisión, sino porque Dios quería marcar su corazón. Esa cirugía, esa operación que Dios quería hacer, era la de nuestro corazón. Para que nos quedara cicatrizado de que Jesús vivía ahí. Y que Él quería tener un pueblo diferente, que le llamara a su Dios. Y Él lo iba a llamar su pueblo. Entonces el Israel, en aquel tiempo no es el mismo Israel de hoy, ¿verdad? Porque usted y yo somos el Israel espiritual. ¿Por qué? Somos el olivo injertado. El Israel de aquel tiempo es el que le fue dada la ley, que por eso se enorgullecía. Ahora la palabra la conocemos usted y yo. Gloria a Dios. Y está en nosotros obedecer o no. Como el hombre siempre ha sido libre de tomar decisiones. Si él quiere, toma en cuenta a Dios, y si no, no. Pero Dios no dice eso. Dios nos manda que primero lo pongamos a Él. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean llenas de bendición. Gloria a Dios. Si no lo tomamos en cuenta, Él tampoco nos toma en cuenta. Es como cuando usted se siente capaz de resolver un problema, Dios no va a actuar. Dios no le va a ayudar. Porque dice, este se cree capaz, no clama a que yo le ayude. Pero cuando Él dice, este me está clamando, es porque no puede. Amén, hermano. Y yo y usted muchas veces no podemos resolverlo, pero Dios sí puede. Amén. Y en Él confiamos. Y en Él está su vida. Bien, vamos avanzando para llegar a terminar el 2. Versículo 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra, dice, de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces dice que hasta los que no conocen. Eso es lo que dice, los incircuncisos y los circuncisos. Son transgresores de la ley. Y muchas veces aquel que no ha sido circuncidado o que no conoce quizás en estos tiempos, en la actualidad, a Cristo, muchas veces es más honesto que muchos cristianos. Y eso está diciendo aquí la apóstol. Gloria a Dios. Que a veces actúan mejor que un cristiano. Actúan mejor quizás que mi hija, usted. ¿Por qué? Porque ellos han conocido el poder de Dios, pero todavía no le han creído. Usted y yo ya le conocemos. Sigamos avanzando. 28. Dice, pues no es judío, dice, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, la del pacto de Abraham con su pueblo. Esa es la circuncisión exterior. Pero veamos el 29 para terminar. Dice, sino que es judío, dice, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu
no en letra. La alabanza de la cual dice, no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí está, ¿verdad? Que la circuncisión que Dios aprueba es la circuncisión del corazón. Lo que Dios quería para su pueblo. Meter tan profundo en su ser, en su corazón, en su alma, esa ley. Para que le fuera bien, para que Él lo siguiera bendiciendo. Pero a su pueblo se desvía siempre. ¿Por qué? Porque el carácter de la maldad ya está interno. Venimos heredando ese pecado. Esa vieja naturaleza pecaminosa todavía no se ha apartado de nosotros. Pero Dios dice que quiere quitarla a través de la circuncisión espiritual. Eso es lo que dice Iber. Eso es lo que dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino dice que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. ¿Y quién es el que vino conforme a ese espíritu? Cristo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Ya no importa el pacto. Para judíos y para gentiles, Dios quiere un corazón circuncidado por el amor de Dios. Porque solo así nosotros vamos a actuar diferente. Solo cuando hay amor en nuestras vidas y Dios está marcando nuestros corazones, podemos amar al prójimo y no nos olvidamos tan fácil de Dios. Pero muchas veces hacemos como que si no lo conocemos. Y eso es lo que dice ahí. Por eso dice, la circuncisión es la del corazón en espíritu. Entonces, por eso es que Dios conoce el corazón. Y quiere que el espíritu siempre esté ahí, viviendo y obrando. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben de que el espíritu mora en nosotros? En nuestro corazón. Entonces está ahí para que usted y yo no nos olvidemos de Dios. Para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos cuando andamos haciendo lo malo. Gloria a Dios. Cuando usted y yo nos sentimos mal por el pecado que hacemos, es porque el Espíritu nos está enseñando. Gloria a Dios. Él quiere que cambiemos nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Por eso dice, no en la letra, la alabanza de la cual dice, no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la circuncisión que viene de Dios es la del Espíritu. Para nuestros corazones. Gloria a Dios. Así que, hermanos, la gloria es para Dios. Allá está la palabra de nuestro Dios siempre hablando en nuestras vidas. Quiere una forma de vida diferente para que usted y yo sigamos adorando a nuestro Dios y que vivamos a cada momento su palabra y que nunca se nos olvide de que Él vive en nosotros. La gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre, que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio